El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Hola Rodrigo, ¿cómo va el negocio? Creciendo a full. ¿Cómo lo haces? Es que al ser full claro, tengo internet de fibra óptica veloz y estable. Y además paquetes con full servicios con los que ahorro más. Planes móviles, televisión y telefonía fija. ¡Genial! Yo también quiero ser full claro. Hola, buenos días. Previo a ir a las urnas este domingo 9 de febrero, los ecuatorianos están en un periodo de reflexión sobre lo que ha sido la campaña electoral que terminó el jueves por la noche, pero en especial de cómo está el país, que tiene serios problemas en materia de seguridad, la carencia de empleo, las cuentas fiscales y uno fundamental, la desinstitucionalidad. 13 millones de ecuatorianos elegirán también este domingo una Asamblea Nacional que esta vez será de 151 miembros y 5 parlamentarios andinos. Esta elección es esencial no solo por las urgencias del país y porque de ellas dependerá el presente y el futuro colectivo, sino también porque el contexto global, con un mundo que vive unas realidades impensables hasta hace poco. Del Ecuador que va a las urnas hablaremos hoy en Descifrando con 3 reconocidos profesionales que estudian al país y le toman el pulso a la sociedad. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes y escritor, la economista Verónica Artola, ex gerente del Banco Central del Ecuador, subdecana de Economía de la PUCE, y el doctor Paolo Moncagata, decano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco y politólogo. Les recuerdo a mis invitados y a la audiencia que estamos en silencio electoral, por lo que no hay cómo mencionar cifras de encuestas ni tampoco apoyos a los candidatos. Comienzo con usted, José, y quisiera para comenzar este programa que nos diga cómo está el país que este domingo 9 de febrero va a las urnas. ¿Cuál sería una lectura suya de esta especie de radiografía que nos gustaría que le presente sobre Ecuador? Bienvenido, economista José Hidalgo Pallares, buenos días. Buenos días, Thalía. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir esta conversación con Verónica y Paulo. Desde el punto de vista económico, obviamente 2024 no fue un año fácil para el Ecuador. Tuvimos una economía que se contrajo, lo que implica una caída también en los indicadores del mercado laboral. Cerramos el año con una tasa de empleo adecuado de apenas 33% de la población económicamente activa y una informalidad del 58% de los trabajadores. Aumentó también la pobreza y desde el punto de vista de crecimiento y empleo, la situación no fue buena. Tuvimos, sin embargo, una mejora ostensible en las cuentas fiscales. El déficit se redujo de más de 5% del PIB en 2023 a 3% del PIB, un poquito menos en 2024. Sin embargo, para 2025 también en lo fiscal el país enfrenta algunos desafíos porque en buena medida esa mejora del resultado fiscal se debió a incrementos únicamente temporales de los ingresos. Ahí tenemos la remisión tributaria, utilidad de récord del Banco Central, impuestos temporales, entre otros. Entonces, en 2025 es probable que si el gobierno que viene no consigue reemplazar esos ingresos temporales, veamos nuevamente un déficit creciendo. Otra buena noticia fue que en 2024 también el Ecuador tuvo un récord en su balanza comercial, y esto se debió principalmente al buen desempeño de las exportaciones no petroleras, lo que implicó un mayor ingreso de divisas a la economía del país, que también se tradujo en un crecimiento de los depósitos en el sistema financiero, lo que a su vez dio paso a una reducción en las tasas pasivas, es decir, las que pagan los bancos y las cooperativas por los depósitos que captan. Esto para 2025 puede ser una buena noticia en la medida en que cuando las tasas de interés bajan, se impulsa o se
activa el consumo y la inversión. Entonces, dependiendo de cuál sea el gobierno que gane y qué tanta confianza despierte en los agentes económicos, nosotros creemos que en 2025 podríamos ver cierto repunte en la actividad económica, pero evidentemente el desafío mayor para la ciudadanía sigue siendo mejorar los indicadores laborales y obviamente reducir los niveles de pobreza. Gracias, economista José Hidalgo. Verónica, también quisiera que nos dé su visión sobre qué país es el que va a las urnas este domingo, y me gustaría también con algo de énfasis en lo social. Bienvenida, Verónica Artola, buenos días. Muy buenos días, Talía. Buenos días también a José y a Paolo. Un gusto compartir el panel con ustedes. Bueno, yo creo que la situación del país o lo que recibe el nuevo presidente realmente es un país bastante complejo porque este año 2024, ya lo decía José, ha sido bien duro. Yo recuerdo en alguna otra ocasión que conversábamos, Talía, ya se preveía un decrecimiento de la economía ecuatoriana y la verdad, de acuerdo a datos del Banco Central, tanto del segundo como del tercer trimestre, ya no solamente es una desaceleración, sino un crecimiento negativo. Y a veces uno diría, bueno, pero eso ¿cómo impacta a las familias? Justamente por los datos complejos que estamos viendo en los datos de empleo y desigualdad, pobreza y extrema pobreza. El INEC hace poco sacó los datos a cierre del 2024 y tenemos el nivel de informalidad más alta de los últimos 17 años. Entonces, si estamos pensando cuáles son esos retos importantes que tiene que asumir el nuevo gobierno, definitivamente yo diría, en primer lugar, pensar en la gente, pensar en las familias, cómo realmente vamos creando estas fuentes de empleo que nos permita reactivar la economía. En el Ecuador, las familias somos las que movemos prácticamente el 60-70% de todo el PIB del Ecuador. Entonces, pensar qué está pasando con ellas es súper importante. Y claro, si no hay consumo, si no hay inversión, lo que estamos viendo es unos indicadores de pobreza muy complejos. También el INEC en su publicación a diciembre del 2024 muestra que la pobreza en el Ecuador es del 28%, que esta ha crecido lamentablemente desde el año 2021. En el 2021 teníamos aproximadamente en diciembre 27, ahora 28. Entonces, de alguna manera hemos retrocedido también en esos indicadores. Y esto es una muestra de lo que vemos, ¿no? En aumentos de inseguridad, aumentos también de falta de inversión en el Ecuador. Y hay un tercer elemento que no es menor y que creo que tiene que ser considerado por el nuevo gobierno, es cómo recuperar la confianza. Hemos visto con buenos ojos que en las últimas semanas ha bajado de manera considerable el riesgo país, pero todavía no es suficiente porque tenemos un país en donde la inseguridad política, la inseguridad jurídica y la inseguridad física no permiten que tengamos de manera importante una inversión extranjera directa aquí en el Ecuador. Yo siempre lo destaco y lamentablemente no me cansaré de decirlo. El año 2024 se estima que vamos a tener 6,000 millones de dólares en remesas frente a un máximo de 250 millones de inversión extranjera directa, digamos, en las estimaciones, porque no tenemos los datos cerrados. Y claro, no se puede culpar a las empresas extranjeras, a las empresas nacionales, si es que ves un país en donde en enero tuvimos la tasa más alta de homicidios, 750 personas solamente en el mes de enero. Entonces yo creo que como es resumiendo esta primera intervención, Talía, diría que es un país que está con problemas estructurales complejos, que no va a ser fácil poderlos resolver con una situación fiscal muy, muy dura que va a tener que tener claridad el próximo presidente, el próximo ministro o ministra de Finanzas, porque tenemos una amortización de deuda hasta el año 2023 de casi 7,000 millones de dólares anuales solamente para el pago de deuda, sin considerar todo el extra que necesitaríamos para poder financiar las necesidades. Entonces, pensar en estos acuerdos con los multilaterales, recuperar la confianza internacional y en los mercados va a ser indispensable para poder generar algo de, mejora, estabilización y algo de crecimiento, no solamente en el 2025, sino en los próximos 4 años que dure el próximo gobierno.
Gracias, economista Verónica Artola. Y cuando escucho a personas que saben tanto como José y usted en materia económica, yo siempre me pregunto cómo así tenemos 16 candidatos a la presidencia de la República, porque manejar un país en una crisis así es realmente complejo, y por eso quiero que Paolo, con el prisma de politólogo y estudioso del comportamiento social, a él le pido que nos cuente qué piensan los ecuatorianos de la democracia y cómo cree que van a encarar estas elecciones de este domingo. Bienvenido, doctor Pablo Moncagata, buenos días. Muchas gracias a usted, Talía. Un gusto compartir con José y con Verónica este panel. Yo voy a recoger un poco lo que han dicho mis copanelistas. No voy a adentrarme mucho en temas económicos. Sí quiero decir que el Ecuador en este año pasado, bajo el gobierno de Daniel Noboa, ha pasado por lo que algunos analistas llamamos una policrisis, o sea, un conjunto de crisis de distinta índole. Una crisis de seguridad que ya venimos atravesando por varios años, tal vez la crisis más visible o más palpable en los últimos meses del 2024 fue la crisis energética. Esto conllevó a una crisis en el de empleo, en los niveles de desempleo. Ya mis copanelistas han hablado de los serios problemas económicos, fiscales que está atravesando el Ecuador, pero yo a esto quisiera añadirle una crisis en sentido democrático, que es justamente lo que usted me pregunta. El país ha sufrido un constante atropello a las instituciones políticas por parte de no solo del régimen actual, sino de distintos actores políticos. Ejemplos son las violaciones al derecho internacional, como el allanamiento de la Embajada de México, que hay gente que puede opinar que estuvo bien hecho, hay gente que puede opinar en contra de ello, pero sin duda fue una violación a las normas básicas de derecho internacional. Otros ejemplos son lo que ha hecho el régimen del presidente Noboa en torno a su relación con la vicepresidenta Abad, cómo ha manejado todo este asunto, que incluso la mayor corte del país ha declarado que ha sido inconstitucional. Son varios ejemplos de atropello a la Constitución que hemos vivido en el Ecuador, pero que parecen no haber afectado las actitudes de los ciudadanos hacia la política y hacia la democracia en términos generales. Lo que hemos podido ver en encuestas, en sondeos, es que hay un profundo desencanto ciudadano hacia la política, con la política, ¿no? Parece que los ciudadanos pensamos que la política y los políticos no han sabido resolver estas múltiples crisis que hemos enfrentado de ninguna manera. Entonces, que acudimos a votar en estas próximas elecciones por obligación y en realidad tratando de ver qué es lo menos malo que podría pasar. No tratando de votar de una manera convencida de que las cosas van a ser manejadas de una forma más democrática, sino tal vez llevándonos más por los sentimientos que por la razón. Lo que sí, como le digo, tal vez recapitulando y resumiendo esta intervención, hay un profundo desencanto con la política en general, y aquí no me refiero a uno u otro candidato, sino al conjunto de candidatos y al conjunto de instituciones políticas que son percibidas como que no han podido resolver estas múltiples crisis por las que hemos atravesado y seguimos atravesando. Gracias, doctor Pablo Moncagata. Y parece que este es un fenómeno también en la región y muchas veces en otros países del mundo también. Economista José Hidalgo, con el escenario que ustedes han diseñado de cómo está el país, y usted ha dado cifras exactas, y también Verónica Artola, y yo quisiera una interpretación suya de cómo ha visto las ofertas de algunos candidatos
sin especificar los nombres, ¿no? Porque pueden tomar que se está mencionando uno a favor de otro, pero en la globalidad, candidatos que han ofertado subir sueldos, bajar el IVA, entregar créditos. Frente a eso, ¿qué le dice a usted como un analista, como un investigador que es de la economía y conoce lo que está pasando en el país? Y también en un escenario como el Ecuador, con todas las crisis que ustedes no han mencionado, estas ofertas, ¿qué efecto tiene colectivamente? Lamentablemente, Thalía, son ofertas en su mayor parte bastante demagógicas. Como mencionaba, en 2024 hubo una mejora en el resultado fiscal, pero, insisto, que se debió fundamentalmente a un incremento temporal de los ingresos. Si bien el gobierno ha tomado dos medidas que me parecen importantes desde el punto de vista económico, como fue el incremento del IVA y la reducción del subsidio a las gasolinas, eso no basta para poner las cifras fiscales en orden. Entonces, en ese contexto, cuando es lo más probable que el déficit vuelva a ampliarse en 2025, escuchar propuestas de reducción de impuestos, además del principal impuesto que recauda el país y cuya tasa está en la actualidad cercana al promedio regional. No es que el Ecuador con el 15% tenga una tasa de IVA exorbitante, ni mucho menos. Es un reflejo, lamentablemente, no solo de la demagogia por parte de los políticos, y aquí obviamente Paolo es el experto, el politólogo, pero sino también creo que también refleja mucho lo que el votante ecuatoriano quiere escuchar. Hace poco conversaba yo con algunos amigos, decía, si bien hay muchísimas cosas que se puede criticar de Javier Milei, especialmente en las últimas semanas, lo cierto es que él en su campaña en materia fiscal llegó diciendo que no había plata y que entraba con la motosierra. Yo quisiera saber en el Ecuador cuántos votos habría recibido un candidato que llega con ese discurso de, ¿saben qué? Vamos a achicar el Estado, vamos a textualmente meter la motosierra, lo que implica, obviamente, ya ha implicado en Argentina, al menos en este primer año de un ajuste bastante fuerte, una situación complicada incluso para algunos sectores vulnerables como los jubilados. Esto obviamente con la idea, que yo creo que ojalá se concrete, de que a futuro, con unas cuentas fiscales más ordenadas, la Argentina no reduzca únicamente la inflación, sino también que pueda mejorar sus tasas de crecimiento. Pero entonces las ofertas que acá en el Ecuador hacen los candidatos, como digo, no es únicamente un reflejo de su propia demagogia, sino que también están mostrando lo que los votantes ecuatorianos en su mayoría quieren escuchar. Y aquí entonces no podemos quejarnos únicamente de la calidad de los políticos, sino que también hay que evaluar, digamos, cuál es la actitud que tienen los votantes ecuatorianos frente al Estado y frente a lo que se espera de un presidente. Buen punto, economista José Hidalgo, y démosle la palabra al doctor Paolo Moncagata para que nos haga la reflexión qué pasaría en el Ecuador con un candidato como Javier Milei con su motosierra, además poniendo en un pizarrón todos los ministerios y viendo cuáles nomás va a quitar. Gracias por la pregunta. Es interesante, sin duda, esa pregunta. En un país, y voy a volver a lo que dije en mi intervención pasada, en un país donde la desafección política, ese no solo desinterés, desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre la política, pero tal vez el rechazo que existe por parte de la ciudadanía, del electorado hacia la política y hacia los actores políticos, podría significar que un candidato extremo como Milei, un outsider como Milei en este caso, también podría obtener una votación significativa. No nos olvidemos que ya el Ecuador ha elegido outsiders, ha elegido candidatos que se presentan como los salvadores de la patria, obviamente con otras aristas, con distintas posiciones ideológicas, pero el mismo Rafael Correa era un tipo que decía que venía a salvar la patria. Abdalá Bucaram lo mismo, Lucio Gutiérrez lo mismo. Entonces parecería que el electorado ecuatoriano está dispuesto a elegir a estos candidatos que no son políticos o que por lo menos se presentan como no políticos,
para ver si desde afuera del ámbito político se logra de alguna manera resolver la situación social, económica del país. No me sorprendería que un candidato que se presente como excéntrico, extremo, y que diga que viene a resolver todo sacando, no sé si una motosierra, pero aquí tal vez sería un machete o fíjese que en su caso podemos establecer una analogía. Correa venía con una correa. Yo sé que no es lo mismo que una motosierra, pero es similar, ¿no? Al final podría obtener un respaldo amplio de esa ciudadanía que está totalmente desencantada con sus representantes políticos y con el sistema político en general. Gracias, Paolo. Y claro, además tampoco nos podemos abstraer de lo que pasa en otras partes del mundo, ¿no? Donde vemos cómo se hacen las campañas. Permítanme aquí hacer una primera pausa porque se nos fue el tiempo. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta X @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Hola, Rodrigo, ¿cómo va el negocio? Creciendo a full. ¿Cómo lo haces? Es que al ser Full Claro tengo internet de fibra óptica veloz y estable y además paquetes con full servicios con los que ahorro más. Planes móviles, televisión y telefonía fija. ¡Genial! Yo también quiero ser Full Claro. Estamos en todos tus planes. Hazte Full Claro llamando al 0999-370-370 o en los centros de atención a clientes. Vigencia y más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la economista Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador, subdecana de Economía de la PUCE, el doctor Paulo Moncagata, decano del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco y politólogo, y el economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes y escritor. Verónica, sigamos. Usted mencionó algo del desempleo, que realmente es un tema muy difícil, ¿no? Y ahí vemos todo lo que implica los viajes al exterior, que ahora van a estar bloqueados, porque al contrario va a haber deportaciones. Existen desde hace mucho tiempo. Esto es uno de los problemas serios. Yo le pregunto a usted, como experta, como catedrática, ¿cómo se propicia en el Ecuador la generación de empleos con unas leyes laborales de comienzos del siglo pasado que sometidas a una consulta es rechazado? ¿Cómo se hace esto, Verónica? A ver, yo creo que estructuralmente, efectivamente en el Ecuador la creación de empleo ha sido muy compleja y más sobre todo en una economía dolarizada donde los ajustes internos cada vez se vuelven muchísimo más rígidos. Y coincido con usted que lamentablemente tampoco tenemos una norma que nos permita no flexibilizar en el mal sentido, porque creo que a veces esa es la mala cosa, ¿no? Que dicen flexibilizar, eso significa retroceder derechos y no necesariamente, pero sí buscar una alternativa para que, por ejemplo, los jóvenes, mujeres que quisieran trabajar tal vez medio tiempo, lo puedan hacer. ¿Cómo compatibilizar? Es complejo, entendiendo que todavía nosotros no logramos tener esas inversiones tanto públicas y privadas en estas fuentes o en estas inversiones o en estos recursos para crear justamente estas nuevas empresas. Hace poco yo conversaba justamente con los jóvenes aquí en la universidad y ellos ya no están pensando tal vez como nosotros veíamos el trabajo tradicional de estar 8 horas en una oficina y quedarnos 10 años con un solo empleador. Ellos lo que buscan es tal vez una movilidad, tal vez la flexibilidad, buscan el teletrabajo, buscan con todas estas opciones de la inteligencia artificial, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces creo que el Ecuador tiene que saltar y pensar y modificarse y tal vez reinventarse para poder generar eso, pero lamentablemente, Thalía, como yo decía en mi primera intervención, si no tenemos un crecimiento económico, si no tenemos inversión tanto del sector público como del sector privado, es muy complejo poder alcanzar eso. Y uno de los temas que sí se debería centrar las próximas autoridades, el próximo presidente, es nuevamente poner en el debate este cambio en la normativa. Ya se lo ha negado, tal vez en ese momento
Yo creo que fue más un rechazo al presidente de turno más que a los temas efectivos de mejorar el mercado laboral en el Ecuador. Entonces yo creo que ese debate a veces lo ponemos debajo de la alfombra, no ha habido ninguna propuesta seria de los candidatos para eso. Y la otra, Thalía, que tampoco lo hablamos y que está muy relacionado es la sostenibilidad de la seguridad social. ¿Qué va a pasar? Yo creo que hablamos mucho de los temas fiscales, de pobreza, desigualdad, los temas monetarios, pero el tema de la seguridad social creo que la dejamos de lado. Verónica, le interrumpo para hacerle una pregunta. ¿Cómo se explica usted que el tema de la seguridad social, sabiendo que es quizá no sé cómo decir, quizá una espada de Damocles sobre la sociedad, tenemos ahí un problema pendiente, no fue materia de debate entre los candidatos? ¿Qué le hace pensar a usted por qué obviaron ese tema? ¿No tienen acaso una perspectiva de una solución? Yo creo, Thalía, y siendo súper sinceros, ¿en qué realmente nos dieron un cómo? O sea, hablaban de muchos elementos, pero ya decir concretamente así voy a hacer para crecer, así voy a hacer para disminuir la pobreza, esto voy a hacer, o estas son mis actividades y mis planes súper concretos para disminuir seguridad, no. Entonces dicen, mejor, el tema de seguridad social, que tal vez ni lo conocen mucho ni lo quiero topar. Entonces eso preocupa, y preocupa mucho, entendiendo que ese es un elemento también clave para dar estabilidad y para poder mejorar en el mercado laboral. El mismo BIES, por ejemplo, sigue actualmente siendo uno de los mayores financistas del Estado. Este año 2024 fue un año histórico en donde se emitieron bonos de deuda interna, y quien mayor cantidad compró eso fue el BIES. Entonces son temas que no los estamos debatiendo y que creo que son súper importantes también para mejorar estructuralmente, que es durísimo, eso sí se dice fácil, pero hacerlo es difícil, estructuralmente el tema del mercado y crear fuentes de empleo que realmente perduren en el tiempo. Gracias, economista Verónica Tola. Economista Hidalgo, yo quiero seguir con el tema de la seguridad social, porque es como que aquí hay como oleadas, ¿no? Las temáticas vienen y se pone un tema de moda, se debate y después la gente se olvida, y espero que no sea este caso de cuando estemos en el abismo, recién entendamos lo que realmente la gravedad del asunto. Pero aquí hubo una comisión especial liderada por el economista Augusto de la Torre, que hizo unas propuestas, digamos, solventes, porque era facilísimo mirar de que ahí estaban unas perspectivas de solución, porque no existen soluciones mágicas. ¿Por qué no se abordó eso? ¿Por qué a ningún gobierno, ya son dos, no han tomado en cuenta eso? Y tampoco, ¿por qué no se debatió, José? Porque, Thalía, creo que los gobiernos en el Ecuador, lamentablemente, no sé si solo en el Ecuador, pero son muy cortoplacistas. Entonces, un problema tan grave como el de la seguridad social, que puede implicar un problema fiscal de una magnitud enorme, porque finalmente ningún gobierno va a querer dejar de pagar pensiones cuando ya el fondo de pensiones no tenga dinero para hacerlo, y tendría que salir al rescate de alguna manera, pero como tenemos gobiernos a su vez desfinanciados, no sé cómo podrían cumplir con esos pagos. Pero como no se ve como un peligro tan inminente, o los políticos no lo entienden como un peligro tan inminente, prefieren seguir pateando ese problema hacia más adelante. Y lo cierto es que el análisis que hizo la comisión liderada por Augusto de la Torre, que usted acaba de mencionar, nos arroja un escenario sumamente preocupante, porque el fondo de pensiones, y esto obviamente es noticia, no sé si de todos los días, pero muchas veces leemos titulares que se refieren al uso que tiene que hacer el IES de las inversiones del fondo de pensiones para poder seguir pagando a los jubilados. Es decir, los ingresos que recibe el fondo de pensiones son menores que los gastos fijos que tiene ese fondo para cumplir con los jubilados, y por lo tanto está teniendo que hacer uso de una parte de sus inversiones. Entonces, las medidas que se habían propuesto por parte de la comisión son medidas que yo diría de sentido común. Por ejemplo, que el sueldo que se tome en cuenta para el cálculo de la pensión no sea únicamente el promedio de los 5 mejores años, sino que ese promedio se vaya ampliando hasta llegar, si no me equivoco, a 20 o 30 años. También elevar el número de años de aporte. Que si los jubilados reciben como parte de sus pensiones un pago de 13º y 14º, entonces que
esos sueldos también paguen aporte a la seguridad social, porque si no estamos aportando sobre 12 sueldos, pero luego recibimos 14 pagos una vez que somos jubilados, entre otros cambios que ahora no me acuerdo con exactitud, pero que son, insisto, de sentido común. El problema, en mi opinión, es que para algunos ecuatorianos que también ven únicamente en el corto plazo, ese tipo de medidas perjudican a los trabajadores, cuando en realidad lo que permitirían es tener cierta estabilidad en el sistema de pensiones y confianza de que las personas que estamos aportando en la actualidad vamos a recibir nuestras pensiones cuando ya nos jubilemos. Y aquí uno de los temas es que muchas veces en estas discusiones que tienen que ver con la normativa laboral o en este caso con la normativa de la seguridad social, se les da mucha voz a los sindicatos que tienen en realidad una representación bastante limitada, porque si nos referimos nuevamente a la cifra de informalidad, es decir, que el 58% de los trabajadores en el país son informales, la representación de los sindicatos ya de arranque es de una minoría, y dentro de los empleados formales, entre los que me cuento, tengo la suerte de contarme, obviamente los sindicatos no me representan. Entonces sí habría que dar en estos debates voz no únicamente a quienes se autocalifican como representantes de los trabajadores, sino, por ejemplo, en el caso de la seguridad social, también a quienes estamos aportando en la actualidad y queremos que nos aseguren que este esfuerzo que hacemos mes a mes se va a traducir en el pago puntual de pensiones una vez que lleguemos a esa edad. Gracias, José. Y además tengo yo la impresión de que no se abordaron estos temas porque son un poco técnicos, ¿no? Cuando las matemáticas son tan claras, pues si no hay los ingresos y hay egresos, cualquier institución está en problemas. Yo quiero que Paolo dé otro matiz al programa, analizando desde otra perspectiva estos temas que no se han abordado. En una campaña en que la gente no diferencia las propuestas, porque un momento dado entre 16 como que unos y otros hablan de lo mismo. Y tampoco está la gente para concentrarse, ¿no?, en estas temáticas, porque está en las redes sociales y está especialmente en TikTok, y ahí son simplemente unos cuantos segundos de alerta. ¿Estamos ante una nueva realidad de las democracias o hay una banalización de las campañas, Paolo? Es ambas cosas. Es una nueva realidad de la democracia que involucra un vaciamiento de contenido político y eso obviamente equivale a una banalización de la política, a una farandulización de la misma también, ¿no? Lo que vemos en las campañas es personajes tratando de atraer al electorado, tratando de ganar su voto, tratando de ser más simpáticos o de caerle mejor a la gente, no necesariamente basándose en sus posturas ideológicas o en sus propuestas de políticas públicas, sino en ser más simpático, en ser más chistoso, en bailar mejor, en vestirse de cierta manera, en cautivar a la gente de maneras poco sustantivas, poco sustanciosas en términos políticos. Y claro, al final esto resulta en una política banal. Y esto lo vemos no solo ahora, esto ya viene desde hace varias campañas con el advenimiento de las redes sociales, sobre todo, ¿no? Cuando la campaña se enfoca en lo que se transmite, lo que se comunica por las redes sociales, al final los contenidos pasan a ser mínimos, pasan a ser banales, pasan a ser muy superficiales. Y en otro sentido, pasan a convertirse en campañas sucias, en campañas también muy violentas, ¿no? Yo no te explico lo que yo voy a hacer como candidato, sino que me dedico a decir lo que el otro candidato es en términos negativos. Entonces, vota por mí porque el otro candidato es ladrón. Vota por mí porque el otro candidato es corrupto, o porque es inepto, o porque ya hizo lo que hizo y dejó mal el país. Entonces no se resaltan las cualidades positivas de los políticos en las campañas, sino que más bien se dedican a esta campaña sucia
enfocándose en los defectos de los otros. Es por ahí por donde va la campaña ahora. Y esto se ata a lo que dije en un principio en esta entrevista, a esa profunda desafección, desencanto ciudadano con la política. Los ciudadanos en su mayoría no quieren saber de política, y si sale un candidato en la campaña que baila bonito o que le cuenta un buen chiste o que les hace creer que con él estarían mejor porque el otro o la otra candidata fue mucho peor o es mucho peor, entonces le van a entregar su voto a ese candidato aunque no conozcan nada sobre sus propuestas. Ahora, en ese escenario, las democracias no se debilitan más, Paolo, porque a la larga alguien tiene que gobernar y va a gobernar, y quizá la gente, cuando el gobernante tome alguna decisión, va enseguida a tener un cierto rechazo, o el gobernante tiene que seguir haciendo bromas y conectando con la gente desde cualquier perspectiva, mientras toma decisiones gravísimas que, por ejemplo, no solucionan los problemas, como estamos viendo del IES, como estamos viendo el desempleo, que ya vienen décadas, ¿no? Y a nadie se le ocurre porque son temas difíciles. Por supuesto que se debilita. Es clarísimo que esta banalización de la política, que no solo se ve en campaña, pero que se acentúa en campaña, debilita la democracia. Y aquí tengo que decir que la democracia ecuatoriana no es una democracia de alta calidad, de alta intensidad, ¿no? Es una democracia defectuosa, y que en realidad en los últimos años se va viendo que cada vez tiene peores niveles de calidad. ¿En qué se prueba ese acerto, Paolo? Miren, los principales indicadores de calidad de la democracia que usamos los politólogos, los analistas en el mundo, hay varios, ¿no? Hay uno de la revista The Economist, hay otro de la institución Freedom House, hay otro que se usa de una institución que se llama VDEM, Varieties of Democracy. Todos coinciden que la calidad del Ecuador, la calidad democrática del Ecuador ha bajado. Y estos indicadores miden varias dimensiones, ¿no? Desde libertades civiles, desde la capacidad de los gobiernos de llevar a cabo políticas públicas de inclusión, desde participación ciudadana. O sea, son varias dimensiones que se toman en cuenta y que al final han llevado a cabo en los últimos años, y que nos dejan como resultado que la democracia del Ecuador es una democracia débil y que está bajando en calidad. Me refiero en específico a estos últimos 2 o 3 años. Gracias, Paolo. También pasó lo mismo. Sí, adelante. Acabo. También pasó lo mismo en el periodo gobernado por Rafael Correa. Durante esos 10 años hubo un serio retroceso de la calidad democrática. Gracias, Paolo Moncagata. Verónica, para cerrar este bloque, en este escenario con una sociedad poco exigente, ¿no?, que se convence de estos juegos de pirotecnia que ahora más que nada están en las redes sociales, y 14 millones de usuarios en el Ecuador de TikTok, y siendo el número de lectores algo un poquito más de 13 millones y la población de 18 millones, ¿cómo se toman decisiones tan difíciles como las que han explicado ustedes, sobre todo José y usted, que conocen la materia económica, además toman decisiones en ciertas instituciones, y usted estuvo en el Banco Central? ¿Cómo se hace para que haya una conexión, sabiendo que la gente está más o menos, como dice Paolo Moncagata, hay una desafección de la política? ¿Cómo se gobierna en esta situación? Es súper compleja la pregunta, Talía, y a veces, ¿no es cierto?, frustrante, y ahí tal vez compartir las experiencias que yo sé vivir con los estudiantes. Yo les digo, ¿quién vio el debate, por ejemplo, de los presidentes? Tengo alrededor de 60 estudiantes, no más de 5 levantan la mano, ¿no? ¿Quién vio el tema de los vicepresidentes? Tampoco. Entonces yo creo que sí se tiene que trabajar muchísimo en esta cultura desde jóvenes de que
lo político no es malo, sino que lo político es una herramienta súper importante para cambiar el rumbo de los países. Si no, vamos a estar en este círculo vicioso, 16 candidatos ahora, seguramente en el 2029 tendremos exactamente los mismos y no habremos cambiado absolutamente nada en el país. Usted ya lo dice, creo que cada vez más los jóvenes son una cultura mucho más líquida, en donde captar su atención más allá de 3 minutos es súper complicado. Escuchaba unos análisis súper interesantes que ahora más del 35-40% del electorado ahora que tiene que votar son justamente jóvenes. Entonces sí necesitamos de alguna manera conectar con las realidades que ellos tienen. Ya no se puede hacer la vieja política, ya no podemos hacer las mismas propuestas que hacíamos hace 10, 15 años, con las mismas formas de comunicar. Creo que ahora se tiene que comunicar, a través de las redes sociales, pero con mensajes fuertes, y ahí creo que la academia, la sociedad civil, todavía tenemos un rol importante y tal vez hemos quedado debiendo de cómo formamos a los jóvenes para que realmente formen parte de estas decisiones. Como digo, cada vez leen menos, cada vez son menos críticos, entonces necesitamos enganchar con algo para que vean la importancia de eso. Si no, difícil, yo no le veo tan fácil que se puedan tomar esas decisiones trascendentales en el país si es que la sociedad civil, los jóvenes lo podemos hacer. El otro problema, lamentablemente, que se está viendo también, Thalía, es que como la situación económica del Ecuador, no de ahora, sino de los últimos ya 15 años, ha estado bastante compleja. La gente lo que dice es, ¿cómo salgo día a día? ¿Cómo consigo trabajo? ¿Cómo vendo? ¿Cómo paro la olla? Como se dice ciudadanamente. Entonces, yo creo que dar esa estabilidad económica también nos va a permitir pensar en otros máximos, como de estos temas políticos y en las decisiones trascendentales, sino lo único que estamos pensando el día a día es cómo sobrevivimos en esta locura caótica a veces que es el Ecuador. Entonces, yo creo que el papel de la academia, los jóvenes, el impulsarles, capacitarles y formarles en estos temas va a ser indispensable para poder crear una cultura. Gracias, economista Verónica Artola, y me quedo con eso de la deuda de la academia, porque yo sí creo que ahí tiene que haber esta interacción, ¿no?, para juntar a la juventud que tiene otros códigos para asimilar los mensajes, y también a los políticos, y también mientras se incentiva que ellos son el relevo generacional lógico, normal, de que van a tener que tomar decisiones en el país. Gracias en verdad por estar en este programa y decir cosas tan importantes. Permítanme hacer aquí una nueva pausa y ya regreso. Inicio de espacio publicitario. Hola Rodrigo, ¿cómo va el negocio? Creciendo a full. ¿Cómo lo haces? Es que al ser Full Claro tengo internet de fibra óptica veloz y estable, y además paquetes con full servicios con los que ahorro más, planes móviles, televisión y telefonía fija. ¡Genial! Yo también quiero ser Full Claro. Estamos en todos tus planes. Hazte Full Claro llamando al 0999-370-370 o en los centros de atención a clientes. Fíjense más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando el economista José Hidalgo, la economista Verónica Artola y el doctor Paolo Moncagata. Paolo, y voy con usted, a quien le he hecho que haga otro tipo de análisis saliéndose de lo económico, porque eso es lo que usted tiene más como esencia con su profesión. Y quiero recalcar en los valores democráticos de los ecuatorianos. Usted, que es politólogo y además cientista político, además es profesor, está con la juventud todo el tiempo. ¿Puede perfilar al ecuatoriano actual de cara a los valores democráticos que tiene? Sí, es una pregunta muy interesante, y aquí creo que conecto con algo de lo que estaba diciendo Verónica hace un momento. Y me voy a fijar más en los jóvenes, aunque esto podría ser generalizado a toda la población. El interés de los jóvenes por la política es muy bajo. Y esto, ahora voy a hablar de otro indicador. El apoyo a la democracia en el Ecuador ha caído
de manera importante en los últimos 10 años, y sobre todo a partir de la pandemia. Esa relación habría que analizarla con mayor detenimiento, pero es interesante. El Ecuador solía tener en niveles de apoyo a la democracia, esto se hace mediante estudios de opinión pública, niveles de entre el 66 al 70% de ciudadanos que expresaban que la democracia es el mejor sistema para gobernar una sociedad, un país cualquiera. Por primera vez el año pasado, en esta década o en este siglo, estirando un poco más, estamos por debajo del 50%. La gente ya en su mayoría ya no dice que la democracia es el mejor sistema, sino que algunos se decantan por un posible sistema autoritario, por una dictadura, y hay un número importante de ciudadanos que dicen que para él o para ella un sistema democrático o uno autoritario da lo mismo. Entonces esta indiferencia o esta apertura a un posible sistema autoritario dice mucho de lo que somos los ecuatorianos en términos políticos. Nos dice primero que tenemos desinterés, como ya lo he dicho varias veces en este programa, pero también que estamos abiertos a renunciar a la democracia si cualquier otro sistema político, dígase una dictadura, nos da resultados económicos positivos. Esto lo he investigado. Hay un número importante de ecuatorianos, cerca del 40%, que dicen que si una dictadura arregla los problemas, por ejemplo, de desempleo, de inflación, de pobreza, estarían dispuestos a aceptar una dictadura y renunciar a un sistema democrático. Y usted mismo diga qué significa eso para un país como el nuestro. Es terrible porque el momento en que estamos dispuestos a renunciar a un sistema democrático y muchas personas no se dan cuenta de esto, estamos aceptando que no todas las personas tienen los mismos derechos, que no todos somos iguales ante la ley. Y ahí un principio fundamental para cualquier Estado, para cualquier país, para cualquier sociedad, que es la justicia, se va por los suelos. Cuando no hay unos principios básicos de justicia, cuando no hay el imperio de la ley, que es una de las características básicas de un sistema democrático, corremos el riesgo de que se atenten contra nuestros derechos individuales, nuestras libertades de expresión, de asociación, de identidad, se atenten contra todos estos derechos y caigamos en una sociedad represiva que puede lastimar mucho a los individuos, a estas libertades individuales, valga la redundancia. Gracias, muchas gracias, Paolo Moncagata. José, ahora apelo un poco más al escritor, al periodista que usted ha ejercido esas funciones, trabajó en Argentina, tengo entendido, como periodista. La desinstitucionalidad que hay en el Ecuador, esa debilidad de las entidades más importantes, lo que pasa, estoy pensando, y todos estaremos pensando, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamado Quinto Poder, que ha estatizado, ¿no?, la participación ciudadana, como dicen algunos analistas. Es como que tiene terreno fértil, ¿no?, este momento. ¿Cómo salimos de allí y cómo reforzamos? Porque esto es más o menos levantarse como el ave fénix, ¿no?, desde las cenizas, porque yo siempre pienso que el país es el que hay que defender, la sociedad hay que defenderle, porque no podemos, pues, que se junten todas estas crisis, todos estos conceptos y un poco se aniquile, es el caos, José. Sí, Talia. A ver, usted pone un ejemplo muy puntual, que es el del Consejo de Participación Ciudadana, y claro, uno piensa no solo en lo que ha ocurrido últimamente, cuando hubo una clara representación partidista en ese consejo, que debería ser apartidista supuestamente, sino que las personas que eligieron a esos consejeros, que posteriormente han sido destituidos, no les importó que estuvieran representando a un partido en particular, cuando claramente la razón de ser, supuestamente, en teoría, del Consejo era dar una representación a la sociedad civil, pero se ha visto, y esto ya estaba
y era una sospecha desde que se lo concibió, que el Consejo de Participación iba a ser el lugar que todos los movimientos políticos o los líderes autoritarios quisieran ganarse para poder controlar la designación de las autoridades de control. El problema, Talía, es primero que esta crisis institucional obviamente no se limita a ese caso en particular. Usted también, podemos seguramente estar de acuerdo en lo cuestionado que está el sistema judicial también en el Ecuador. Tenemos un expresidente del Consejo de la Judicatura que está preso, tenemos jueces anticorrupción que están presos. Entonces, el problema institucional es enorme y lamentablemente tiene un impacto también muy significativo sobre el desempeño de la economía. Esto no es ni mucho menos una idea mía, sino que los recientes premios Nobel de Economía, en su libro ¿Por qué fracasan los países?, demuestran claramente que uno de los principales determinantes o el principal determinante del desempeño económico de los países y de sus opciones de desarrollo es la calidad de las instituciones. Y entonces, acá en el Ecuador venimos viendo en los últimos años una caída sostenida en los niveles de inversión, no solo de inversión pública, sino también una inversión privada, tanto local como extranjera, que no alcanza los niveles suficientes para generar también suficientes, perdón la redundancia, puestos de trabajo en el sector formal. Y uno se pregunta, a ver, ¿por qué el Ecuador, que es un país con una moneda dura como el dólar, estable en cuanto a los precios del consumidor, no o atrae muchísima menos inversión que otros países de la región? Una de las razones fundamentales es la calidad institucional, a la que se suman otras también, por ejemplo, como una ineficiente normativa laboral, la imposibilidad, por ejemplo, de acudir a centros de arbitraje en caso de diferencias con el Estado, la crisis fiscal, que también lleva muchas veces a permanentes reformas tributarias, pero la calidad de las instituciones es indispensable para que un país alcance mejores niveles de desarrollo, y esto nuevamente pone en cierta medida la responsabilidad sobre los electores, porque la calidad de las instituciones finalmente se define en gran medida por quién ejerce el poder. Entonces, los datos que acaba de presentar Paolo, por ejemplo, sobre cierta preferencia de los ecuatorianos por modelos autoritarios, es una pésima noticia en ese sentido, porque no nos habla de un compromiso por mejorar la calidad institucional del país, entendiendo en términos amplios, digamos, a la palabra instituciones. Así es, gracias José, claro, y también desde el mundo no nos llegan mejores ejemplos, ¿no? Y es como que en ese caso todo está como una nueva oleada, unos vientos extraños que están por todo lado. Verónica, en estas circunstancias, con ese escenario, yo siempre me pregunto, y usted habló y lo hizo bien de la responsabilidad de la academia, ¿cómo están haciendo para que los chicos en verdad piensen, las nuevas generaciones piensen? Es que uno tiene que caer en cuenta que en manos de ellos están, por ejemplo, para que asimilen esto, que ellos van a ser los nuevos gobernantes, ellos van a ser los que tomen decisiones de liderazgo presente, el futuro está en manos de ellos. ¿Tienen alguna idea de eso? Y cuando miran, por ejemplo, a Milei hacia afuera, a Bukele hacia afuera, ¿son ellos los líderes de los que están pensando o no? A los pocos jóvenes que les interesa estos temas, como digo, porque hay que seguir haciendo un trabajo muy fuerte para poder concientizar y que les interese un poquito más de estos elementos trascendentales, pero lo que yo percibo es justamente que sí ven a este tipo de líderes más autoritarios como la visión que ellos quisieran tener aquí en el país. Y coincido con lo que decía Paolo, ¿no? Los datos nos muestran eso, que cada vez este sentido de las democracias se ve menos atractivo y que un tema dictatorial podría ser una cosa más interesante. Y los jóvenes, yo siento que dicen un Bukele aquí en el Ecuador sería buenísimo, y más por los temas de seguridad, pero no vemos detrás, ¿no es cierto?, algunos temas también complejos que tienen ese tipo de liderazgos en esos países.
países. ¿Cómo hacer que ellos realmente se involucren más? Yo la única opción que digo es insistiendo, haciendo muchísima capacitación, lectura, que vean, que analicen y que comparen cómo está el Ecuador con otros países, y que a partir de los países que podamos identificar que tienen mejores prácticas, que tienen mejores resultados en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en el tema de desigualdad, pues veamos qué hicieron bien esos países para poder intentar. Y sobre todo una cosa que también se les tiene que inculcar y que lo hacemos y que se tiene que hacer desde la academia es, está bien la formación, está bien ser un buen economista, un buen administrador, un buen abogado, pero tener los valores éticos es indispensable, Thalía, porque si no, después tenemos políticos que se enriquecen de aquí para las próximas 80 generaciones, y creo que eso es de las cosas que más daño le está haciendo al país, todo el tema de la corrupción. Entonces, esa formación integral es indispensable en los jóvenes, y sobre todo, como digo, que se vayan metiendo, involucrando y concientizando que estos elementos no solamente dependen del presidente de la República o de los ministros y tal, sino que realmente ellos, que son los que van a seguir cogiendo la posta, deben estar preparados y con las herramientas indispensables para poder cambiar y poder construir, ¿no?, esta sociedad de oportunidades que buscamos en el país. Muchas gracias, economista Verónica Artola. Paolo, quisiera que usted nos cuente algo también de los jóvenes, si es que han sondeado, si es que saben cómo le miran cómo mira la juventud ecuatoriana, por ejemplo, al presidente Donald Trump, con todas las decisiones que ha tomado, inclusive algunas de las que nos afectan, ¿no? El regresar de forma más continua a nuestros migrantes, que además han estado un poco fondeándole al país con algo así como 6,000 millones anuales de remesas en el 2024, que creo que son las más altas, y ya nos dirán los economistas si es que es alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo le ven cuando está tomando decisiones y habla del Golfo de México y habla de Panamá y últimamente de Gaza? ¿Han podido sondear qué es lo que piensan los chicos en este momento, Paolo? Sí, Thalía, aquí me voy a referir a los jóvenes con los que yo tengo más contacto, que son mis estudiantes de ciencia política aquí en la Universidad San Francisco. Tenemos constantes conversaciones con ellas, y yo sí tengo esperanza en que haya un relevo generacional positivo en cuanto a la calidad de nuestra clase política. ¿Y por qué le digo esto? Porque en gran parte, siempre hay excepciones, en gran parte yo veo que el esfuerzo que los profesores aquí en la San Francisco hacemos en formar a jóvenes que primero conozcan sobre la gestión pública, sobre el manejo de un Estado, que tengan teoría, pero también que sepan manejar herramientas para análisis empírico. Eso está, pero además tratamos de inculcarles estos valores de los que hablaba Verónica, que son tal vez más importantes que la misma gestión, y que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con el respeto a la libertad, que tienen que ver con el respeto, no solo el respeto a la libertad, sino con el respeto a la tolerancia, a posiciones distintas. Y creo que estamos logrando algo en una generación que sí es pequeña, lo que yo veo y con los que yo comparto día a día, pero que me hace pensar en que sí puede haber un cambio generacional positivo en el Ecuador, no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Yo veo jóvenes de 20, 22, 25 años que quieren hacer política bien, y que los veo interesados y que me hablan con escepticismo o con rechazo de frente a políticos como Donald Trump o como Javier Milei o como Bukele, ¿no? Que lo ven ya con ciertas dudas. Entonces estamos enseñando ese pensamiento crítico y al mismo tiempo
estos valores democráticos que son imprescindibles en un gobierno y que hasta ahora yo creo que no han sido enfatizados en la educación universitaria en nuestro país. Bueno, y con ese hecho positivo, porque siempre hay que dejar un sabor positivo, más aún si es que vamos este domingo a las urnas, cierro esta parte del programa para regresar con la última, que es la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Hola Rodrigo, ¿cómo va el negocio? Creciendo a full. ¿Cómo lo haces? Es que al ser full claro, tengo internet de fibra óptica veloz y estable. Y además paquetes con full servicios con los que ahorro más. Planes móviles, televisión y telefonía fija. ¡Genial! Yo también quiero ser full claro. Estamos en todos tus planes. Hazte full claro. Llamando al 0999-370-370 o en los centros de atención a clientes. Vigencia y más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, José Hidalgo? Yo creo que le ha ido mal al presidente Trump, porque más allá de lo que se mide en su popularidad, creo que está dando claras muestras de un autoritarismo que pone en duda el liderazgo de Estados Unidos y que puede más bien generar un mayor rechazo hacia ese país y poner también en duda a la derecha a nivel internacional. Gracias, Verónica Artola. ¿A quién ha ido mal? Le ha ido mal a aquellos migrantes que han tratado de buscar nuevas oportunidades, sobre todo en Estados Unidos, y que han sido tratados como delincuentes. Paolo Moncagata, ¿a quién ha ido mal esta semana? Lamentablemente tengo que decir que le ha ido mal a el conjunto del pueblo ecuatoriano, porque otra vez hemos sido expuestos a una campaña electoral sin contenido importante. Y ahora sí les va a preguntar a quién ha ido bien, pidiéndoles por favor que abrevien lo más que puedan. José Hidalgo, ¿a quién ha ido bien esta semana? Frente a todo, creo que a los ciudadanos ecuatorianos, y no es por contradecir a Paolo, nos va bien en el sentido de que seguimos teniendo la opción de elegir un gobierno. Creo que esa es una noticia favorable porque, bien o mal, seguimos viviendo dentro de un sistema democrático. Verónica Artola, ¿a quién ha ido bien? Le ha ido bien al país que mañana tiene una nueva jornada electoral en donde se generan nuevas esperanzas, nuevas ideas de cómo el país puede cambiar. Así que como país esperemos que nos vaya bien. Paolo Moncagata, ¿a quién ha ido bien esta semana? Sin duda a un gran equipo de fútbol de la capital, el Deportivo Quito, que hace un par de días le ganó al Barcelona en el Estadio Olímpico Atahualpa. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @ThaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores.